primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Cada viernes en Diana Verónica y Tony lo dedicamos a conocer a emprendedores que nos inspiran a seguir adelante. Son casos de éxito, creatividad, esfuerzo y perseverancia. Bienvenidos a nuestra charla semanal. Emprendedores apoyando a emprendedores. Yo creo que aquí sí aplica la palabra perseverancia, Diana Verónica. Sí, mucha. Que acabamos de escuchar en la presentación. Mira, como te dijera, audaz en ingresar en un mundo que, pues sí, de repente no podía ser muy fructífero. Y persistencia en el tiempo porque continúa haciendo lo mismo. Activo. Yo tengo un amigo que cuando supo que venía el personaje que íbamos a presentar, que ya anticipamos también, me dijo, tú sabes que él estuvo en mi primera comunión. Fue el artista invitado. El artista que contrataron para la fiesta después de su primera comunión. Para el desayuno. Sí, bueno, no sé. Está aquí con nosotros Francisco Rubén Girón, conocido como el Mago Francis Fancy. Bienvenido. Bienvenido. Gracias, ¿cómo está? Gracias. Francis, ¿cómo está? De maravillas aquí con ustedes. Buen ambiente, grato, afable. Me siento muy bien. Qué bueno, bien. Hay buena vibra. Buena vibra. ¿Eso usted lo percibe, Mago? Sí, ¿en serio? Sí. Uno aprende, hay algo que se llama hiperestesia indirecta del pensamiento. Está probado. Hiperestesia, o sea, hiper encima de, no estesia de sentimientos. Entonces tú puedes sentir eso. Y es bueno. Bueno, todo el mundo lo puede hacer si lo desarrollas. Imagínate lo que te protegería de no contratar a una doméstica que después te va a robar, por ejemplo, o el novio de tu hija, como se puede. El cuerpo habla, no solo el lenguaje hablado. Entonces, ahí es donde se cumple aquello de habrá señales, ¿verdad? Habrá señales, porque nosotros hablamos de vibra, pero bueno, ya nos va a explicar, Mago, que gracias por estar con nosotros. ¿Y por dónde empezamos? No sé, o sea, porque usted es conocido como el Mago Francis Fancy, pero en otras partes se les conoce como ilusionistas, ¿verdad? Esa es como la profesión. David Copperfield, por ejemplo, es un ilusionista, ¿verdad? Es que hay una cosa que se decía, ¿no? El mago de escena es un actor que está representando a un mago. O sea, está representando al mago de las fantasías, de los cuentos, de las leyendas. A ese mago está representando y sus poderes son trucos, habilidad de manos, incluso influye muchas veces o se incluye la química, la física, etcétera, y la psicología de masa para lograr el efecto del engaño, de la ilusión. Esto no es el engaño como el engaño del charlatán que trae al amante perdido, que hace amarres, que los entierra. Ese es un engañador. Eso es un charlatán. Negativo, ¿no? Nosotros hacemos que la persona se le despierte esa emoción de la sorpresa que se pierde cuando uno se vuelve adulto. Cuando tú eres niño, la lluvia, el arco iris, cuando vas en la carretera, mira, hijo, una vaca, la vaca, hijo, todo es novedad, todo, y te emocionás con el circo, con todo. Cuando uno crece, se vuelve todo tan cotidiano que dejas de emocionarte por un atardecer, por una lluvia, bueno, no todos, depende de o lo dejas de apreciar. Lo dejas de apreciar. Entonces, cuando está probado psicológicamente que asistir a una reunión, a una sesión de magia, esa sorpresa de, wow, ¿cómo lo hizo?, es saludable para ti, es estimulante para el público. Despierta tus sentidos. Sí, así es. Ahora, por otra parte está el mago, que no es ilusionista, aunque muchos magos también son ilusionistas, y muchos ilusionistas no son magos, y algunos ilusionistas sí son magos. Tu servidor es mago ilusionista porque no solo me presento en la escena, sino que soy un estudioso constante, apasionado del ser humano como ser humano. O sea, a mí me encanta
todo lo que tiene que ver con el ser humano, la psicología, la antropología, la historia, me fascina la historia de la humanidad, wow, es algo increíble porque tú logras hacer un perfil del hombre, cuando digo el hombre, la humanidad, pues, por su comportamiento a través del tiempo. Eso me ha permitido incluso atreverme a hacer pronósticos que no tienen que ver con bola de cristal ni con espíritus, sino con algo que se llama analogía histórica. Cuando un ser humano conoce la historia de la humanidad, de todas las civilizaciones, te ubicas, ya no te vienen a decir como aquí, por ejemplo, en la política, digamos, que los gobiernos anteriores, que 30 años atrás, que como que todo empezó que con los acuerdos de paz o con la guerra, no, se desconectan de todo el hilo que viene desde que lo fundó Pedro de Alvarado. No, el que sabe todo el hilo de la humanidad puede predecir el futuro, porque existe algo que se llama la ley de Manú, la ley del eterno retorno. Algunos autores como Humberto Eco y otros han escrito sobre eso. La historia se repite, se dice coloquialmente. Ahí es donde sale la frase, todo es cíclico. Todo es cíclico. Carl Gustav Jung explicó que nosotros creemos en un espacio lineal, ayer, hoy y mañana, antes, durante y después, pero el espacio no es lineal, el espacio es circular, vivimos en un eterno presente. Entonces, cuando tú estudias la historia y ves el comportamiento del ser humano ante determinadas circunstancias, y ves que en las noticias las circunstancias se están repitiendo, entonces uno se atreve a decir, va a pasar esto. Mago, usted tiene, ya hice las cuentas, nació en 1946, tiene 74 años. 78, señor. 78. Sí. Vaya. Sí. Más todavía. Sí, no, por favor, no me robe años. En 1946, compañero, menos 2024 menos 1946. Pues hice mal el cálculo aquí. 78. El teléfono se equivocó. 78, no, yo hice mal el cálculo. ¿Usted cómo entra a... ¿Por qué ha vivido esto? Pues, ¿entra a través del mundo circense? ¿O un día dijo, papá, me quiero dedicar a ser mago? Ajá. Y a ser ilusionista, y de eso quiero vivir? Yo quiero saber, este Francisco chiquito, ¿verdad? Porque usted dice, siempre me ha fascinado, ¿cómo empezó todo esto? Y cuando se convirtió en un adolescente, terminó de estudiar la primaria, la secundaria, y dijo, yo voy a hacer esto. Sí, bueno, la verdad es de que hay una influencia, porque una de las preguntas que frecuentemente me hacen, ¿el mago nace o se hace? Y yo le digo las dos cosas, porque tienes que tener tú una inclinación natural, una predisposición natural, pero después viene el esfuerzo del estudio, la superación, el ensayo, etcétera, ¿no? Entonces esto comienza de alguna manera por influencia de mi padre, que le fascinaba la magia, y que él había sido, antes que naciera la generación de mis hermanos con mi madre, había sido placero, que le llaman, placero, ¿verdad? Que alquilaba la plaza de los pueblos, las fiestas patronales, y él subarrendaba los lotes a las loterías, los salones y todo eso. Y él tenía una rueda de caballitos y también tenía un espectáculo de una cabeza que está en el aire hablando y la gente pagaba por entrar. Pero eso antes de que yo naciera. Él tuvo restaurantes, restaurantes, a veces se le menciona en San Salvador de antaño, en algunas crónicas. Y había un enemigo, entre comillas, Alberto Maferrer, que siempre escribía en su periódico Patria criticando a los lugares que vendían licor y le tiraba a mi papá. Entonces mi papá un día llega una señora ahí llorando porque el esposo no le había dado para el bebé y que se lo había bebido. Allí mi papá le remuneró el dinero y ordenó a los empleados romper las botellas a pedradas y le regaló el bar. Así, hagan lo que quieran con él. Y fue a buscar empleo. Entonces nosotros cuando conocí a mi mamá ya él era un empleado. Y entonces, pero él siempre me metió todo el arte desde niño. La ópera me fascina. Mi papá me transmitió algo que se llama el síndrome de Stendhal. Creo que saben eso, ¿no? El síndrome de Stendhal yo lo tengo. Es que no puedes ver una obra de arte impasible.
O sea, yo he estado en un museo, digamos en el Museo Getty, está a la entrada una porcelana de Bernardo Palissy del siglo XVII y yo lloro. Y mi esposa al lado, ella me conoce bien. Yo le abrazo y le digo, puede ser, mi amor, a 60 centímetros de una cerámica de Palissy, así soy. Se Usted emociona. se conmueve. Sí, pero es una cosa, así se llama, síndrome de Stendhal, por el escritor, por Stendhal. Entonces, no puede. Entonces, desde niño vino todos los ramas del arte. Me encanta el ballet, la ópera, las pinturas, colecciono cuadros originales, me gusta la poesía, mi padre la poesía y todo. Y entre otras cosas, a mi padre le gustaba la magia. Pero él nunca la practicó. Pero de niño nos llevaba a los magos internacionales que era frecuente, pues pasaban por aquí. Sí, porque el tema del circo era parte del entretenimiento que en esa época era frecuente. Sí. Ajá. Entonces nosotros siempre veíamos, íbamos a ver, incluso recuerdo que una vez con un famoso circo mexicano, Ataide, que todavía existe, que después conocimos, apenas concluyó el mago, nos dijo, vámonos, hijo, solo quería ver. Y mi padre era muy curioso, lector, mi padre era una enciclopedia andando, entonces, cuando llegamos a casa, venga, hijo, ¿le gustó el número del mago que puso a flotar la muchacha en el aire, verdad? Sí, papá. Ya sabe cómo lo hizo. No, papá. Traiga lápiz y papel, le voy a explicar. Y ya me hacía el dibujo de cabal como era. Y así siempre, pero nada más. Luego, desde niño, yo aprendí a leer a los 6 años. Entonces el tema del ilusionismo lo hereda de su padre. Sí. Pero como repito, él no lo practicó, solo le gustaba verlo. ¿Y en qué momento usted dice yo puedo sacar dinero o sostener mi vida o a una familia? Es que esto viene así, todo digamos, como repito, aprendí a leer a los 6 años, ¿no? Y desde entonces no he dejado de leer, me encanta, es mi hábito. Y entonces cada vez que salí del colegio, don Bosco a la biblioteca, ¿verdad? Y la primera enciclopedia que leí fue El Tesoro de la Juventud, volumen por volumen. Entonces, después me di cuenta que todas las enciclopedias traen una sección de entretenimiento y ahí venían trucos. El primer truco que aprendí fue quebrar un palito de fósforo en un pañuelo y volverlo a hacer entero. Lo saqué de la enciclopedia y me gustaba como hobby, pero supuestamente yo iba a ser médico cuando fuera mayor, y el hobby. Y mi papá pues me veía y le gustaba que tuviese hobby, pero un día, un especial día, tendría 14 años, tu servidor, con mi hermano menor fuimos a ver una película que se llamaba El Gran Houdini, con Tony Curtis y Janet Leigh, su esposa, al cine Tropicana, que ya no existe, ¿no? Era un cine de barriada. Estábamos de vacaciones. Entramos y eso fue una experiencia religiosa. Fue increíble eso, para mí fue increíble. Yo salí del cine en éxtasis. Agarré a mi hermano por los hombros y lo sacudí allí en la calle, delante de la gente. Me recuerdo, era casi el mediodía y yo llorando. Hermano, eso quiero ser, como ese hombre que acabamos de ver ahí. Enamorado de Tony Curtis. Sí, no de Tony Curtis. No, de lo que hacía, pues. De Houdini. De lo que interpretaba. Sí, quiero ser como Houdini, así eso quiero ser. Y yo lo sacudía y mi hermano ahí asustado. Sí, hermano, a ver cómo me vio, loco. 14 años, dice. Sí. Al día siguiente fui a ver la película otra vez. Y al tercer día la fui a ver otra vez. La vi 3 días seguidos. Toda mi vida cambió. De verdad fue una teofanía. Desde este momento seré mago. Y así, ¿no? Y yo no sabía, no había libros, no había maestros de magia, nada. Empiezo yo, pura imaginación, a crear mis propios trucos y todo eso. Y era ya diferente, visitas que llegaban a casa no se iba si no le hacía un truco, tenía una mi caja donde iba reuniendo las cosas y fabricándome mis primeros bártulos, y mi madre linda, ella en su máquina de coser me hizo los primeros bolsas de tela y pañuelos y todo eso. Mi mamá me apoyó mucho y así todo. Y empecé a hacer trucos para los niños del vecindario, en escuelas cercanas, en kinder, así. Y la primera vez que gané dinero, esto
es importante por la pregunta que me acaba de hacer, Tony. Fue en la escuela Mercedes Quinteros. Allí estudiaba una noviecita mía de adolescente y fue la primera vez que yo fui a ese plan que muchos artistas lo han hecho, que van a actuar en la escuela. Pero no partió por la mitad la novia y después la volvió a pegar. En ese momento todavía no hacía eso, más que truquitos de mesa. Y mitad y mitad con la escuela era la cosa, ¿no? Cayeron 22 colones, así que la escuela se quedó con 11 y me dieron 11 en puras monedas de los boletos de los niños. Actué en un patio, mi primera actuación cobrada. Y aunque ustedes no lo crean, ese dinero me pesaba, no porque solo fuera en monedas, sino porque me sentía mal. Sentí que había prostituido a la magia. ¿Cómo es posible que me paguen por lo que gozo? Me sentía como que era un fraude, porque yo no sentía que había hecho esfuerzo, porque se le paga al trabajador, se le paga, pero yo he estado feliz haciendo magia. ¿Cómo me van a pagar por eso? Y me metí a un predio baldío a reflexionar sobre eso y todo emocionado. Bueno, de repente me acordé que en una tienda que se llamaba Flor de París, ahí detrás de Catedral, era de artículos de sastrería y de pesca, pero tenía un mostrador donde el señor vendía trucos de magia. Y entonces... Con este pistico, estas monedas. Me compré mi primer varita mágica que me costó 10 colones. ¿Verdad? Y así pues ya cambió todo y le dije a mi padre que yo iba a ser mago cuando estuviera grande. Y mi papá no lo vio con buenos ojos. Empezó a decirme, hijo mío, en este país el artista no vale. Y tenía razón, porque es cierto, ¿me entiendes? Es verdad. A veces yo lo he dicho de manera sarcástica, digamos, y un poco dolida en algunas ocasiones, mejor hubiera sido futbolista. Yo no tengo nada en contra del fútbol, ¿verdad? Admiro al Mágico González, creo que merece todo lo que le han hecho y más. Pero, ¿y los directores de teatro que hemos tenido y los poetas no merecen algo igual? ¿Por qué cuando estaban las pandillas la solución solo era escuelas de fútbol, y el escultismo, y la esgrima, y el ajedrez, qué? Entonces yo tuve que topar eso en mi carrera. Mi padre tenía razón. Y hasta le dijo a mi madre, mira, este hijo tuyo, de tan inteligente que es, se hizo tonto. Ahora farandulero quiere ser. Pero a esta altura usted ya tenía que... Porque esto comenzó cuando tenía 14 años. Estoy hablando en ese tiempo todavía, todavía adolescente y todo. Y comencé a soñar con realizar un escape que superara a Houdini. Y cada vez que íbamos a Ilopango... Llevó la película a la realidad. Usted se metió en un baúl al lago Ilopango. Sí, precisamente... encadenado. Que como esa es la especialidad de Houdini, ¿no? Era el escapista, ¿no? Era mi modelo. Entonces yo quería superarlo. ¿Verdad? Y cuando llegaba y decía, ya voy a hacer este acto un día en un baúl, me voy a encadenar y todos los mayores me miraban con condescendencia. Sí, hijo, este muchachito, sí. Lo que y yo pensando. me enojaba, de verdad lo haré, lo voy a hacer. Sí, está bien, ¿verdad? Bueno, pasó el tiempo y todo eso. A los 16 años fui a pedir trabajo a la televisión a don Arnoldo Vázquez, que lo llevo en mi corazón con mucha gratitud. Que en paz descanse, don Arnoldo, sí. Él me dio la primera oportunidad, digamos, allí en un programa del mediodía que se llamaba Cóctel Musical del Mediodía, que era en vivo, y ahí era animado por Aniceto Porcisoca, el profesor Carlos Álvarez Pineda, y su compadre don Francisco Medina Funes, un monstruo del micrófono, vean esos grandes... Don Paco Medina. Don Paco Medina. Ellos animaban el programa y se presentaba la orquesta Sonoluz, ahí cantaba César Donald, Roberto Miranda Ruiz, Eduardo Fuentes, toda la farándula. Y yo ya estaba allí, en medio de los que solo veía por la pantalla, ¿no? Y el primer día que llegó, don Medina viene y me dice, ¿y cómo lo presento? Y yo, pues no tengo nombre artístico. Bueno... Quiero ver, dijo, y vio el reloj. Faltan como unos 14 minutos para que empiece el programa. Piense cómo quiere llamarse. Solo recuerde que tiene que ser un nombre pegajoso, así, que
que cuaje y todo, que se hace. Vaya. Y me quedó pensando, entonces me acordé de algo que había pasado cuando niño. Y lo llamé a don Paquito. Don Paquito, sí, te quiero contar algo. Un día mi papá llevó a la casa una caja de manzanas para Navidad. Y en la tapadera decía Fancy Brand, con un estilo bien bonito de letra, fancy, pero muy adornada la letra, muy bonita. Sí, con Colocha. Sí, ajá, colochitas inglesas, sí, ¿verdad? Y como tu servidor le daba show a los niños del barrio en el patio de mi casa, ¿ve? Y yo hacía carteles en una cartulina, ponía carteles, pero ese día se me ocurrió, qué bonito se ve el fancy. Yo no sabía ni qué significaba nada, simplemente lo recorté. Y en una cartulina lo pegué y con plumones le agregué gran función del mago y el fancy ahí, ¿ve? Todo, y lo puse en la entrada de casa. Era un juego, los niños iban a ver al mago. Mis juegos eran increíbles. Yo desaparecía la leche de un cartucho porque se iba por debajo de la mesa. Recuerdo que uno de los juegos que es famoso en la magia, la lota, ustedes lo han visto, que es una jarra interminable que le sacas agua y se queda seca y vuelve a salir más agua. Yo lo veía, pero no sabía cómo se hacía. No tenía libros, no tenía maestro, tenía que quebrarme la cabeza. Entonces tu servidor de esos vejigas, de esos globos, lo llenaba de agua, hacía 3 bolas llenas de agua y en un pichel las atoraba con palos a presión, ¿no? Y yo mostraba el pichel, sin mostrarlo por dentro, lo inclinaba que no había nada, y con una varita mágica que tenía un alfiler en la punta, ¿verdad? Pinchaba el primer globo, salía agua, ¿verdad? Y después pinchaba el otro, parecía más agua, y así eran mis trucos artesanales. No sabía que había libro. Bueno, ahí en la televisión le cuento a don Paquito. Fíjese que yo una vez hice esto y le conté de la caja de manzana, ¿no? Y don Paquito Medina Funes, recuerdo muy bien este gesto, chocó las manos así, no se hable más, el mago fancy. Y así fue como nació el mago fancy. Con el tiempo, ya recientemente, hará unos 20 años para acá, algo así. Leyendo a Humberto Eco, su obra La estructura ausente, él habla allí de que hay palabras que por cierta sonoridad se quedan más grabadas en la mente de las personas. Y él pone unos ejemplos ahí. Pone el ejemplo de una bebida azucarada, carbonatada, una bebida gaseosa que no voy a mencionar. No, aquí pueden mencionar marcas. Coca-Cola. La Coca-Cola. Ah, bueno, la Coca-Cola, hijo de todos los secretos, ya no son secretos. Coca-Cola por lo de OA. Y explica que de todos los nombres con los que se conoce al enemigo, al maligno, la gente no llama Belcebú, ni Luzbel, ni nada, sino que es Satanás, que es el que más ha pegado por eso de Uh-huh. Y pone varios ejemplos él. Entonces vengo yo, bueno, me llamo Francisco. Mi familia, todos mis amigos me dicen Francis. Y he sido el mago Fancy. Voy a hacerle caso a Eco, Francis Fancy. Y tenía razón, dio resultado. Yo he sentido el efecto de cómo pegó más Francis Fancy. Francis Fancy que solo mago Fancy. Y así fue como debuté a los 16 años en la televisión. Empecé a salir con grupos de allí, conocí el trío Los Cisnes en ese tiempo. Y íbamos a los pueblitos. Pero ahí sí ya le daban sus sueldos. Sí, ahí ya empecé a ganar. Ya era parte de los artistas. Nos vamos a quedar aquí en esta parte de su historia, mago Francis Fancy, porque ya vino el desayuno de San Martín. Vamos a compartir los alimentos con usted, como con todos nuestros invitados cada mañana, ¿verdad? Y también le vamos a hacer entrega del café oficial, de una bolsa de café. Usted tiene que recordarse el Cherito, el vehículo, el Cherito, ¿verdad? Oh, sí, el pues, vehículo salvadoreño hecho en El Salvador. Este es Cherito Café. Hay uno que todavía está, que el motor le funciona, que camina, que se enciende, que está aquí en Bolingo Plaza y lo han convertido en una coffee shop, ¿verdad? Y puede encontrar también estos lotes de Cherito Café en las tiendas Tengo. Y se llama Cherito Café porque es café 100% salvadoreño. Sí, claro. De estricta altura y además de fincas. Además, huele rico. Qué lástima que los radioescuchas no puedan sentir este aroma.
Riquísimo. Sí, Riquísimo. Bueno, ya decía Tony, ¿a dónde está Cherito Café? En la Plaza Bolengo Plaza, así se llama el centro comercial en el Boulevard del Hipódromo en San Benito, pero también los pueden contactar en las redes sociales, @cheritocafé.sb. Hablaste de desayunos, los desayunos de San Martín. Hay que iniciar el día con un buen desayuno. San Martín te espera desde las 6:30 de la mañana con deliciosos desayunos. Prueba el migueleño con 2 huevos estrellados acompañados de nuestra exquisita salsa especial, queso de capas, longaniza, plátanos y frijoles, o el nuevo American Trio, que incluye 2 pancakes mezclados con tocino, huevos revueltos y cóctel de fruta, servidos con miel de maple. Los puede pedir a domicilio al 2215-1515. Decime si no son súper desayunos, No. pero aquí los tenemos también en cabina y vinieron con Línea Rosa. Línea Rosa, Mago Francis Fancy, es un servicio de transporte que es conducido por mujeres para transportar mujeres, pero si un caballero necesita el servicio, si lo pide una mujer, pues con gusto se lo ofrecen. Que brindan confianza, seguridad, tranquilidad. Las pueden contactar en el 6200-4491 o a través de Línea Rosa App. ¿Desayunamos? Aparecen los comerciales diciendo abracadabra.
Estamos conversando, Diana Verónica, con el mago Francis Fancy, entendiendo cómo se puede vivir artísticamente del ilusionismo en El Salvador y cómo le fue a él, ¿verdad? Porque él lo tomó como una carrera, ¿verdad? Y decidió profesionalizarse. Y se preparó. Exacto. Ahora nos decía en la pausa que hay jóvenes que faltando 5 para las 12 bajan algún truco de YouTube y sean magos, pero no es así, Ajá, ¿verdad? ¿Cómo comenzó usted a profesionalizarse? Porque al principio nos decía Mago que era muy artesanal. Yo recuerdo haber ido a reuniones sociales, piñatas, primeras comuniones, y estaba usted y el Mago Alfa, por ejemplo, que era su competencia. Sí, competíamos. De hecho, fue una de las partes divertidas de mi historia, la competencia de él, porque yo no sentía por él nada malo, pero él conmigo sí, ¿verdad? Bueno, hay anécdotas muy chistosas. Sí, lo que sucede es cuando yo llego y hago mi bachillerato, ¿no? Y entonces tenía supuestamente que dar un paso ya para una carrera. Entonces estaba dudando, en ese tiempo había en la universidad algo que se llamaba áreas comunes, que pasaba primero y todo. Entonces ya estaba ya a punto de dar el paso y entonces... Para estudiar medicina. Para estudiar medicina. Entonces le dije a mi papá, papá, le quiero decir algo. Yo quiero decirle que yo voy a traer un título profesional y se lo voy a regalar para que lo cuelgue en la pared a usted. Pero yo en el primer circo que pase me voy. Es más, ya cipote me quise ir en un circo colombiano y él, muy inteligente y prudente, mi padre no me dejó ir. Después, en el momento uno de joven no sabe, ahí no me entendió. Ahora yo después lo entendía el por qué. El caso es de que vino mi padre y me abrazó y me dijo, hijo mío, hay algo que yo le he enseñado. La mediocridad es una peste. Haga lo que va a hacer, lo que usted quiera hacer, hágalo. Solo 2 cosas le voy a pedir. Una, sea excelente, sea el mejor en lo que haga. Y segundo, nunca haga nada que lo avergüence o que me avergüence. Y yo le abracé a mi papá emocionado y le dije, papá, yo le prometo que en este país no ha habido ni habrá un mago más famoso que su hijo. Eso fue como ya la licencia, ¿no? Todo eso. Pero mi manera de ganarme la vida comenzó con las caravanas artísticas. Trabajé con la caravana de Aniceto Porcisoca, que era patrocinada por La Constancia, y con la caravana de doña Teresa Moreira y Mauricio Bojorquez, su esposo, que después serían doña Teréfora y Pánfilo. A puras cachas. Pero que en ese tiempo no habían nacido esos personajes, no, que se llamaban los Picapiedra. Doña Teresa era la mechuda. Mauricio Bojorquez era Triquitrán. Y Mauricio Driotes, que era el discógrafo de la KL, fue Bejuquía. Y transmitían en vivo todos los lunes y hacían chiste político, pero también iban a los pueblos. Entonces yo empecé a ir con ellos a los pueblos. Y también con Aniceto, con el Chele Ávila, nos quisimos mucho, empecé a viajar con ellos. O sea que no hubo universidad. No hubo universidad. Ajá. Ya me habían dado permiso. Sí, el papá le había dado la venia, haga lo que quiere hacer, pero hágalo bien y sea feliz. Sí. Bueno, el caso es que allá antes quiero contar algo que es importante. Yo no sabía que había libros de magia, ¿no? Entonces me vi autodidacta en todo mi proceso y eso me ayudó mucho porque me permitió ser creativo. La primera vez que fue antes de ver la película, no, ya había visto la película. Iba caminando por el centro de San Salvador, la librería Hispanoamérica tenía libros en exhibición y de reojo alcanzo a ver una portada de un libro que un hombre con cartas en la portada.
el título del libro, 400 trucos que usted puede hacer, por Howard Thurston, uno de los más grandes magos. Guay, yo feliz, entré a preguntar cuánto valía 5 colones el libro, caro en aquel tiempo. ¿A qué hora cierran? Me dijo el empleado, ¿a qué hora cerraban? Y corrí desde el centro hasta mi casa, por allá, por la calle 5 de noviembre. Esa fue mi propia maratón. Papá, deme para un libro. Mi papá nunca me negaba para un libro, me dio para el libro. Salgo corriendo y te imaginas mi mente que no hayan cerrado, por favor, señor, que esté abierto. Corriendo y a tiempo. Y esa noche no dormí. Por primera vez tenía en mis manos un libro de magia. Entonces, como yo ingenuamente creía que los libros de magia no existían por el guardar secreto, para mí fue revelador eso. Comencé a buscar en todas las librerías. Y empecé a encontrar libros de magia por aquí, por allá, y empecé a hacer mi pequeña biblioteca. Y ahí ya cambió todo. Ya un autor en especial, un sacerdote católico, Wenceslao Ciuró de España, muchos de los magos colegas lo veneramos como un maestro, porque él no era, ¿cómo desaparecer una moneda? Para desaparecer una moneda, ponla aquí, haz esto y haz. No, él enriquecía su explicación con consejos profesionales, cómo presentarte y todo. Se fue volviendo más académico mi quehacer, y tenía cajas, hasta que vi a Fantasio, argentino, que acaba de fallecer hace un par de años, 3 años. Cuando Fantasio pasó por acá, se anunciaba así: sin mesas, sin cajas, solo él y sus maravillosas manos. Fue increíble. Se presentó en el Hotel Porque usted mencionó y utilizó la palabra mis baluartes, o sea, son sus enseres. Y por lo general los enseres de un mago es la varita mágica, hay un sombrero de copa, ¿verdad? O la chistera. Sí, pero eso, digamos, es parte del mago en sí. El atuendo del mago. Pero están lo que llamamos canister, que son las cajas, los cilindros, esas cosas, ¿entiende eso? Y cuando viene Fantasio y lo veo, el hombre sale a la pista sin nada. Más que con sus manos. Sí, con su esposa Mónica, que fueron hasta la muerte. Una pequeña percha ahí de metal, ¿no? Y en sus manos, velas, palomas, pañuelos. Y yo, wow. Pero que hacía aparecer. Sí, todo eso. Ajá. Solo con sus manos. Fantasio es de fama mundial. Entonces vine yo y me deshice de todas mis cosas. Miren, y no criaba conejos. ¿Cómo no? Conejos, palomas. Todavía he usado perros, aparecer perros French en escena para los niños. Ajá. Y patos grandes, me gusta actuar patos. Sí. Patos, palomas, conejos. Perritos. Perros. Sí. Y el caso es de que después del escape de Ilopango, ahí yo ya tenía, yo tuve que trabajar para ganarme la vida en Freun. Fui de los empleados jovencitos que llegué allí, y ahí me quisieron mucho. Trabajé unos años ahí porque por travieso a mi novia adolescente ya le había engendrado un hijo, ¿no? mi primer hijo. Así que tuve que hacerle frente a la vida. Había que trabajar. Fue por arte de magia. Pero ese no fue por arte de magia. No, pues si hubiera sido por arte de magia, le hubiera quitado todo el placer de hacerlo. ¿Qué te pasa? Tiene toda la razón. Entonces, y después trabajé en MS Enríquez porque me hice experto en cortar de esos vidrios grandes. Esos vidrios se cortan caminando uno a gatas encima de ellos, así, enormes vidrios. Me hice experto en eso, en hacer espejos y todo eso. Pero hubo un día en que dije no más. Salí a la calle, no, yo no quiero. Es más, fue así. Llamaron a una reunión en Freun por los parlantes. A todos los ferreteros se les necesita en el departamento de lámparas. Atención, ferreteros, al departamento de lámparas. ¿Quieren los ferreteros? Simplemente los que vendíamos ferretería detrás del mostrador como yo. Entonces íbamos todos caminando y estaba un muchacho que entró igual que tu servidor, joven, presumiéndole ante 2 muchachitas con uniforme de colegio ahí, vea. Y con aire de gran señor me dice al pasar: nos llaman a nosotros los ferreteros. Él muy orgulloso de ser ferretero. Y algo pasó allí.
Yo me quedé paralizado. Recuerdo muy bien que veía a los demás como en cámara lenta ir a la reunión, todos con su camiseta blanca. Y yo parado ahí, este muchacho me dio un shock, ¿vea? Y yo ahí, no sé si lo dije o solo lo pensé, pero levanté mi mirada. Dios mío, yo no quiero ser ferretero. Bueno, el caso es que llegó el momento en que corté con todo eso y me lancé de lleno a la Es vida. cuando agarró envión con las caravanas y... Sí, con las caravanas, y yo estoy muy agradecido con ellos, pues siempre, ¿verdad? Más don Carlitos Álvarez, lo considero mi maestro en muchas cosas, él me dio muchas cosas. ¿Cómo aprendió el tema del escapismo? Porque usted los lanzaron al lago de Ilopango, ¿y en cuánto tiempo salió de un baúl? Pues a la pregunta cómo aprendió, lo que voy a decir puede parecer fantasía, pero es verdad. Cuando yo hice el escape de baúl, yo no había estudiado nada de escapismo. O sea, yo me atreví a hacerlo solamente porque mi mente me dijo, debe ser así como se hace. Ay, pero ya lo había practicado. Ah, pues sí, No, ¿cómo? Ah. Es que, No, pero vaya. es que practicarlo es como hacerlo. pues sí, ajá. No por eso, pero ya se había metido aquí, no en el agua, sino que y había salido del baúl, me imagino. Pues sí. Porque el baúl estaba encadenado. Sí. Es que estaba Bueno, cerrado con cadenas. Descripción del acto, ¿verdad? Ajá. Cadenas en los tobillos, cadenas con candado en los tobillos, esposas policiales en las muñecas, adentro de un saco de tela de una sola pieza, cerrada la boca con cadena, tenía como las presillas, como el cincho de los pantalones, allí hubo una cadena con candado también. En la boca. En la boca del saco. Ah, ok. O sea, yo adentro del costal. Sí, ¿verdad? y entonces cerraron el saco saco con una cadena sí. con Luego, candado. en una caja de madera, un baúl rectangular, que estaba dentro de una jaba de hierro plano, de más o menos 1,5 pulgadas de ancho, la jaba alrededor. Estas varillas planas terminaban en candados, tenía 3 en total, y en los espacios entre platina y platina, lazos. Periodistas fueron a revisar, O sea, amarrar. estaba bien amarrado. Sí, Así en salvadoreño. Sí, el baúl también por fuera, ¿no? Y los periodistas que estaban ahí revisaron todo y guardaron las llaves de los candados, de las cadenas y todo, las personas que fueron testigos. Entonces esto fue levantado así en un tecle y tirado al agua, ¿no? Eso fue en 1970. Sí, 5 de julio de 1970. Aquí estoy viendo la foto, mira, de cuando salió. Ya se ve la multitud ahí, ¿verdad? Sí, ahí, aquí. Y las cadenas también. Va, pero cuéntenos, entonces lo amarraron y lo tiraron Sí, entonces, en el lago de Ilopango. Sí. Entonces fue impresionante la reacción de la gente. Es que, ¿Y a qué profundidad llegó? sí, no mucho, ¿verdad? Porque sería más o menos el alto de esta habitación, ¿sí? 2 metros y algo, 2 metros. Con cadenas el baúl. El caso es de que cuando llegamos temprano para hacer el evento, no había ni un alma en Apulo. Y entonces yo sentí aprensión, y entonces mi representante, el primer hombre que confió en mí, Adolfo Gómez, me dijo, ellos son amigos de mi juventud quienes me ayudaron. Y entonces me dicen chiquitín, no, yo no sé por qué, tonterías que le ocurren. Que le dicen a uno de cariño. Chiquitín me dijo, mira chiquitín, me dijo, si viene público hasta aquella palmera que se ve allí, date por satisfecho porque ningún artista nacional ha reunido tanta gente en vida. Entonces entré a la casa de don Hugo Tona, que esta es una anécdota que me gusta contar. Turismo me dijo que no podía hacer, porque yo lo hice con el Instituto de Turismo, el Salvadoreño Turismo, pero que esa zona donde yo había elegido pertenecía a don Hugo Tona, un empresario dueño de un almacén en el centro, Almacén Hugo Tona. Entonces, que ahí ellos no podían. Entonces, tu servidor fue a buscar a don Hugo Tona. Y le conté, fíjese que me han dicho que allí es suyo, y yo cuando niño decía que allí, y él me dijo, ¿quién soy yo para frustrar los sueños de un niño? Me dijo. Use, y no solo eso, me dijo.
Allí va a estar abierta la puerta para que use como vestidero mi casa. Y mi familia y yo vamos a estar en primera fila viéndolo. Bueno, llegó ese día y me dice mi representante, ve a relajarte, yo te aviso. Entonces yo me acosté en una banca, empecé a hacer respiraciones, así, un poco de yoga. Y de repente toca la puerta. Chiquitín, llegó la hora. Me puse de pie, yo voy a hacer todo. Y me dice, antes de salir quiero que te prepares emocionalmente para lo que vas a ver ahí. Y yo pensé, no vino nadie, no vino gente. Y me abrazó y cuando salí fue increíble, emocionante. Había mucha Mucha gente, mucho gente. público. Algunos llegaron a calcular que había quizás alrededor de 8,000 personas allí. O sea, estaba toda la playa de Apulo llena, la gente con el agua hasta aquí, y en balsas y en pontones alrededor. Fue increíble. Un periodista, el Salvador Rodríguez Cristales, cuando llegó me dijo, para tu satisfacción debes de saber que hay como 3 kilómetros de carro allá afuera. ¿Y en eso ganó algún dinero No, o era para no. hacerse de más fama? Era para abrirme campo, sí, fue Ajá. mi tarjeta de presentación. Fue, Hay que decir que ya después incluso se enterró, pasó una semana bajo tierra en un sí, ataúd que después, en el Saturnino Bengoa, hizo varias hazañas. sí, es que después cuando pasa eso, quiero decir, no, nosotros pensamos que después de ese escape de Ilopango, un empresario salvadoreño se iba a fijar en mí. Nosotros esperábamos que alguien dijera, quiero invertir en el producto Fancy, en la marca Fancy. Y nosotros ya hemos dicho, el mismo Carlitos Álvarez Pineda decía, Aniceto, a mí no me importa que mi representante se haga millonario, con tal que me haga rico a mí. Entonces, ninguno tuvo la visión De apostarle a usted sí, como mago. entonces, yo seguí pasando dificultades de sacrificio económico tremendo, de que me cortaban la luz por no pagarle y todo eso, saliendo en los periódicos el Gran Mago Fancy, pero en mi vida personal bien difícil, muy, muy difícil. Entonces llegó un momento en que yo sentí que no podía estar aquí. Mi primer gira fue a Guatemala. Allí hice un escape de la Torre del Reformador. ¿Conoce la Torre del Reformador? Que es como la miniatura del Eiffel, que está en la calle Reformador. En el Paseo de la Reforma. En el Paseo de la Reforma, Ajá. en Guatemala. Ajá. De ahí me colgaron de los pies con una camisa de fuerza. Primera plana de los periódicos, el Gráfico, La Hora, y empezó otro movimiento. En mi vida personal estuve casado entonces, pero fue un matrimonio malogrado. La verdad es que no funcionó, ¿verdad? Sinceramente hice lo posible porque funcionara, pero llegó un momento... Era muy difícil, o sea, usted decidió esa vida, pero no le era rentable. La verdad es que a ustedes hablaron de perseverancia y ahí es donde se puso a prueba. O sea, no tiré la toalla, a pesar de todo se tenía la confianza. Pero tenía un problema en mi matrimonio anterior, y es muy importante esto, el hecho de que un artista, solo otro artista lo puede entender, ¿verdad? Entonces, para quien era mi esposa, ser mago era vagancia. Yo no trabajaba, que siempre insistía, buscaba un trabajo de verdad y todo eso, y no había empatía entre ella y lo que yo hacía, ¿no? Y una de las cosas que yo aprendí de Houdini en su película, yo ahora he leído muchas biografías de Houdini, es el amor con su esposa Bess, que fueron unicarne. Ella fue su apoyo hasta la muerte de él, todo, incluso 10 años después hay una historia sobre ella. Son un modelo de pareja en el mundo de la magia. Entonces, yo soñaba con mi Bess. Yo quería una Bess para mí y no la pude. Entonces, tuve un amor de juventud, de adolescencia, lindo, precioso. De ahí quedó mi hijo mayor, el primogénito. Después sucedió esta experiencia que cuento, terminó en separación. Y entonces, bueno, resulta que en la farándula nos encontrábamos con quien hoy es mi esposa, ¿no? Y como el mago Balí estaba casado con la hermana de ella,
ella le ayudaba al mago Balí en la magia. Mago Valdí, es cierto. Balí salía de hindú y ella de Ajá. odalisca ayudándole. Le ayudaba también al mago Liu Ji, que salía de chino y ella salía de chinita. Y yo tenía otras asistentes, pero ahí hacíamos el espectáculo y yo los regañaba a ellos. Ay, ustedes cómo desperdician esa muchachita. Delgadita, chiquita, cabe en cualquier doble fondo, fácil de levitar. Y ustedes ahí la tienen parada, pasándole los pañuelos. No, hombre, exploten esa niña y todo, sin saber yo, ¿entienden? Ajá. Entonces... Que iba a terminar Ella, siendo su... y ella lo explotó a usted. Sí. Pero no se le... Aquí dice alguien, Germán Hernández, se le escapaba la esposa, dice. No, con mi esposa actual, mi bicha, mi linda, mi amada esposa, Leti, en marzo vamos a cumplir ya la boda de oro. Nos hemos casado 4 veces. Vea. Por lo civil, después nos casó el obispo Medardo Gómez por la iglesia luterana. Y nos hemos casado 2 veces más en aniversarios con abogado y todo para reafirmar nuestro amor. Mago, se nos acaba el tiempo, ya se nos acabó. ¿Qué le recomendaría a usted a alguien que todo lo que acaba de escuchar le es atractivo y quisiera dedicarse a este mundo, ¿qué sería? Del ilusionismo, de presentaciones, De la vida artística. de la vida artística. Sí, la verdad es de que eso de que aquí no se vive el arte es generalmente cierto, pero yo demostré que sí se puede. Con mi esposa eduqué 4 hijas de universidad, una de la Evangélica, otra de la Matías Delgado, otra de la UCA y otra de la Don Bosco. O sea, ya para sacar 4 hijas adelante de universidad así, con el arte, ¿me entiendes? O sea, sí lo logré. Y si no soy la gran top brand en el mundo, el gran mago famoso, pero estoy contento hasta donde llegué. Con mi esposa nosotros nos fuimos en un circo norteamericano. Y vivimos muchos viajes en circos grandes, recorriendo muchos países. Hay satisfacción en el nivel al que llegué. Tengo muchos amigos, pertenezco a sociedades mágicas internacionales. Tu servidor es el delegado para El Salvador de la World Magic Federation, de la Federación Mundial de Magia. Igual que aquí, Pilorín presente, pertenecemos al CEDAI, Centro de Estudios de Ilusionismo, con sede en Argentina y todo. Y mi vida se volvió así más internacional, más de viajes y todo. Hemos actuado en el Hollywood Boulevard, en un restaurante elegantísimo. Inauguramos el Cariari, el lugar más elegante de Costa Rica. Hemos actuado en el Club Náutico de la isla de San Andrés. Hemos actuado en cadenas de restaurantes en Washington, en Richmond. ¿Ha cumplido su sueño? Sí, ¿Cumplió su sueño? Sí, me siento muy contento por eso, sí. Y nosotros nos sentimos muy contentos de que nos haya acompañado esta mañana, Mago Francis Fancy. Pues, híjole, podríamos pasar horas aquí. Tiene un montón de anécdotas que ojalá hayan sido del agrado de nuestra audiencia. Hay una nota de voz ahí, el número 8697, a ver. ¿Lo ponemos? Excelente entrevista. Otra vez han logrado un 100. Saludos al Mago Fancy en Diana, Verónica y Tony. Gracias, Ay, gracias. Vaya, qué le bueno, gustó qué la bueno. entrevista a Charles Funes. Y que siga siempre tan ameno, tan, pues sí, con buena vibra, ¿verdad? Sí, positivo. Sí. Exacto. Sí, hay una cosa que me funciona. Mi padre vivió 104 años, murió sano y lúcido. Y el secreto que nos heredó, y es el punto que quisiera terminar con algo positivo para la audiencia, el secreto es no guardar ni por un segundo un rencor, un resentimiento contra nada ni contra nadie. Acepta tu realidad de lucha, resuelve tu problema, pero sin rencor, contra nada ni contra nadie. Porque como dicen, entre las anécdotas hay cosas tristes también, tropiezos y todo, pero es en ese momento cuando, ¿verdad? Como dicen por ahí, el buen marinero no se hace en la calma chicha, se hace en la tormenta. Entonces, eso es lo que yo les diría a todos. Cualquiera que sea tu sueño, síguelo, pero a defenderlo a capa y espada, ¿no? Si ves la biografía de los grandes triunfadores, hombres y mujeres,
muchos de ellos tuvieron oposición de padres y todo de escondidas y lucharon para llegar a ser lo que son. Muchas gracias por venir y aceptar nuestra invitación. Nosotros les decimos que si quieren volver a escuchar esta entrevista, pongan atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn.